Él era uno de los hombres más poderosos de España. Ella, una artista silenciosa del mundo de los libros y la belleza olvidada. El día en que Héctor Aldana debía casarse ante toda la élite de Madrid, la verdad lo destruyó en el altar, pero fue el gesto delicado de una mujer casi invisible entre los invitados lo que encendió, en medio del escándalo, la chispa de algo real. A veces, el amor comienza cuando todo se derrumba. La majestuosa Catedral de San Isidro brillaba bajo el sol dorado de Madrid, sus torres góticas alzándose como guardianes silenciosos sobre la ceremonia más esperada del año. En el interior, la élite madrileña ocupaba cada banco de madera tallada, sus vestidos de seda y trajes impecables creando un mar de elegancia contenida. Los flashes de las cámaras discretas de la prensa especializada captaban cada detalle de lo que prometía ser la boda del siglo. Héctor Aldana permanecía de pie frente al altar, imponente en su smoking negro de corte perfecto. A sus 35 años era uno de los empresarios más respetados de España, dueño de un imperio de construcción civil que había transformado el skyline de Madrid. Su presencia irradiaba esa seguridad natural de quien había construido su fortuna con determinación y visión, pero en este momento algo en su mirada parecía distante, como si estuviera cumpliendo con un guión escrito por otros. Sus ojos grises recorrían la multitud de rostros conocidos, políticos, empresarios, aristócratas, todos allí para ser testigos de su unión con Alejandra Mendoza, hija de una de las familias más influyentes del país. Era un matrimonio que tenía sentido en el papel, una alianza que fortalecería imperios y abriría nuevas puertas en los círculos más exclusivos de la sociedad española. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. Entre los invitados, casi invisible en la quinta fila, Inés Ramírez ajustaba nerviosamente el broche de plata de su chaqueta color marfil. A sus 28 años, poseía esa belleza serena que viene de la inteligencia y la sensibilidad. Cabello castaño ondulado, que enmarcaba un rostro de facciones delicadas, ojos color miel que parecían guardar secretos, y una elegancia natural que no necesitaba de lujos para brillar. Como calígrafa e ilustradora de libros artesanales, su mundo estaba hecho de papel, tinta y silencio, muy lejos del universo de acero y cristal de Héctor. Su padre, Eduardo Ramírez, era uno de los principales investidores del imperio de construcción de Héctor, razón por la cual ella había sido invitada a esta ceremonia. Pero había otra razón más profunda para su presencia allí, una que guardaba celosamente en su corazón. Había conocido a Héctor en vernisajes y eventos culturales, y desde el primer encuentro algo había florecido silenciosamente en su pecho. Era consciente de la distancia entre sus mundos, de la imposibilidad de sus sentimientos, pero no había podido evitar que crecieran como flores silvestres en su alma. El órgano comenzó a tocar la marcha nupcial. Alejandra apareció en el umbral de la catedral, radiante en su vestido de encaje francés, pero Héctor sintió que su corazón permanecía extrañamente silencioso. No había mariposas, no había emoción arrebatadora, solo la tranquila aceptación de un destino que parecía lógico, conveniente, seguro. Mientras Alejandra avanzaba por el pasillo central, Inés observaba a Héctor desde su asiento. Conocía cada gesto suyo. Había memorizado la manera en que sus ojos se entornaban cuando pensaba, cómo sus manos se movían cuando hablaba de algo que le importaba. Y ahora, viendo su expresión, sintió una punzada de tristeza. Él no parecía un hombre enamorado a punto de casarse con el amor de su vida. Parecía alguien cumpliendo con una obligación. El sacerdote comenzó la ceremonia con voz solemne. Las palabras sagradas resonaban bajo las bóvedas de piedra, mientras el sol se filtraba a través de los vitrales, creando un caleidoscopio de colores sobre los rostros de los presentes. Héctor respondía mecánicamente a las preguntas rituales, su voz firme pero sin la emoción que uno esperaría en un momento tan trascendental. Si alguien conoce algún impedimento por el cual estos dos no puedan unirse en matrimonio, proclamó el sacerdote con voz que resonó en cada rincón de la catedral, que hable ahora
o calle para siempre. El silencio que siguió fue denso, cargado de expectativa. Los invitados contuvieron la respiración, siguiendo la tradición de un momento que siempre pasaba sin incidentes. Pero entonces, como un trueno en cielo despejado, una voz masculina rompió el silencio sagrado. «Yo tengo algo que decir». Un murmullo de shock recorrió la catedral como una ola. Todas las cabezas se giraron hacia un hombre de unos 30 años que se había puesto de pie en la mitad de la nave. Moreno, bien vestido, con una expresión de determinación mezclada con nerviosismo. «Soy Miguel Herrera», continuó el hombre, su voz temblando ligeramente pero clara. «Y debo confesar que Alejandra y yo hemos sido amantes durante los últimos 2 meses». El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandra se puso pálida como su vestido de novia, sus ojos abiertos en shock y terror. Héctor se giró lentamente hacia ella, su expresión indescifrable. «Eso no es todo», gritó Miguel como si las palabras se le escaparan sin control. «Ella está esperando un hijo y es mío». La catedral explotó en un murmullo de voces escandalizadas. Los flashes de las cámaras comenzaron a dispararse como fuegos artificiales, capturando cada segundo de la debacle. Alejandra negaba con la cabeza, las lágrimas corriendo por sus mejillas, pero Miguel continuó. «Tengo pruebas, mensajes, fotografías, fechas. Todo corresponde exactamente al periodo en que usted estuvo en China, cerrando negocios durante 2 meses, señor Aldana». Héctor permaneció inmóvil, procesando la información con la calma fría de un hombre de negocios acostumbrado a crisis. Pero dentro de él, algo más profundo que la traición comenzaba a tomar forma, la comprensión de que no sentía el dolor desgarrador que debería sentir un hombre que acababa de descubrir la infidelidad de su novia. Sentía humillación, sí, y una profunda decepción, pero no el corazón roto que esperaría. Los invitados comenzaron a levantarse, algunos huyendo de la escena por discreción, otros permaneciendo por morbo. El caos se apoderó de la ceremonia más importante del año social madrileño. En medio de la confusión, Inés observaba a Héctor con el corazón encogido. Veía su rostro sereno, pero sabía reconocer las señales de tormenta en sus ojos grises. Sin pensarlo 2 veces, se levantó de su asiento y comenzó a caminar hacia él, abriéndose paso entre la multitud que huía. El eco de los pasos apresurados resonaba en las piedras de la catedral mientras los invitados se dispersaban como pájaros asustados. Algunos se escurrían hacia las salidas laterales, otros se agrupaban en pequeños círculos, susurrando con expresiones de shock y morbo mal disimulado. Los fotógrafos de la prensa social disparaban sin cesar, capturando cada ángulo de la debacle que se convertiría en la portada de todos los periódicos de la mañana siguiente. Héctor permanecía de pie en el altar, inmóvil como una estatua de mármol. Su smoking impecable contrastaba con el caos que lo rodeaba, y sus ojos grises observaban la escena con una frialdad que ocultaba el torbellino de emociones en su interior. No era dolor lo que sentía, sino algo más profundo y perturbador, la revelación de que había estado a punto de casarse con una mujer a la que nunca había amado realmente. Alejandra lloraba entre sus damas de honor, negando entre sollozos las acusaciones de Miguel, pero las pruebas que él había comenzado a mostrar en su teléfono móvil eran contundentes. Fotografías fechadas, mensajes comprometedores, encuentros documentados durante exactamente los 2 meses que Héctor había pasado en China, cerrando el contrato de construcción más importante de su carrera. «No es verdad», gritaba Alejandra. «Miguel, estás loco. Diles que mientes». Pero Miguel, con el rostro desencajado por una mezcla de culpa y determinación, continuaba mostrando evidencias a quien quisiera verlas. Su voz temblaba cuando explicaba. «No podía permitir que te casaras sabiendo lo que había entre nosotros. No podía dejar que construyeras tu matrimonio sobre una mentira». El padre de Alejandra, un hombre mayor de rostro enrojecido por la ira y la vergüenza, se acercó a Miguel con los puños cerrados, pero fue detenido por otros invitados. La madre de la novia se había desmayado y era atendida por varias señoras con abanicos de encaje. En medio de este huracán de emociones y escándalo, Inés continuaba avanzando hacia el altar.
Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por una compasión profunda que la impulsaba hacia adelante. Mientras todos huían o se deleitaban con el drama, ella solo podía pensar en el hombre que permanecía solo, rodeado de caos pero completamente aislado. Conocía a Héctor desde hacía 3 años. Lo había visto en galerías de arte, en presentaciones de libros, en subastas de manuscritos antiguos. Siempre había admirado su elegancia tranquila, la manera en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de encuadernaciones del siglo XVII o cuando sostenía un libro raro entre sus manos. Era un hombre que apreciaba la belleza, que entendía el valor de las cosas creadas con paciencia y amor. También sabía que detrás de su éxito empresarial había un alma sensible que pocos conocían. Lo había visto detenerse ante una caligrafía medieval con la misma reverencia que otros reservaban para las obras maestras de los grandes pintores. Había escuchado su risa genuina cuando descubrió una primera edición de Becker escondida entre libros modernos en una librería de viejo. Ahora, viéndolo abandonado por todos en el momento más humillante de su vida, Inés sintió que algo se rompía en su pecho. Sin importarle las miradas, sin calcular las consecuencias sociales, llegó hasta él. Héctor la vio acercarse, y por primera vez desde que había comenzado la pesadilla, algo cambió en su expresión. La conocía, claro, la había visto en varios eventos culturales, siempre elegante en su sencillez, siempre atenta a los detalles que otros pasaban por alto. Recordaba una conversación sobre manuscritos iluminados que habían tenido meses atrás, y cómo sus ojos, color miel, se habían encendido cuando él mencionó su colección privada de ediciones cervantinas. «Héctor», dijo ella suavemente, su voz apenas audible por encima del tumulto. Él la miró, y en sus ojos grises ella vio algo que la conmovió profundamente. No era solo humillación o ira, sino una soledad inmensa, como si de repente se hubiera dado cuenta de que había estado viviendo una vida que no le pertenecía. Sin decir palabra, Inés abrió su pequeño bolso de mano y extrajo un pañuelo de lino bordado a mano. Era una pieza delicada, con iniciales entrelazadas en hilo dorado y pequeñas flores de jazmín bordadas en las esquinas. Había pertenecido a su abuela sevillana, una mujer que le había enseñado que la verdadera elegancia residía en los gestos sinceros, no en las apariencias. «Tome», le dijo extendiéndole el pañuelo. Era de mi abuela. Ella decía que los momentos difíciles se enfrentan mejor con dignidad. Héctor miró el delicado tejido entre sus manos. Era tan diferente a todo lo que lo rodeaba en ese momento. Auténtico, hecho con amor, cargado de historia personal. Lo aceptó lentamente, sus dedos rozando los de ella por un instante que se sintió eterno. «Gracias», murmuró, y en esa palabra simple había más agradecimiento del que había sentido en meses. Los ojos de Inés se encontraron con los suyos, y en ese intercambio de miradas se transmitió algo que ninguno de los dos podría explicar con palabras. Era comprensión, era compasión, era el reconocimiento de dos almas que se habían encontrado en el momento más inesperado. «No estás solo», le susurró ella tan bajo que solo él pudo escucharla. Luego, con la misma gracia silenciosa con la que había llegado, se retiró unos pasos, pero no se alejó completamente. Permaneció cerca, como un ancla silenciosa en medio de la tormenta, mientras la catedral continuaba vaciándose y el escándalo se extendía como un incendio por toda Madrid. Héctor apretó el pañuelo bordado en su mano, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que alguien lo había visto realmente, no como el empresario exitoso, ni como el novio humillado, sino como el hombre que era en su esencia más profunda. En los bancos ahora vacíos, los pétalos de rosa que habían sido esparcidos para la ceremonia yacían pisoteados, pero el gesto simple de una mujer había plantado algo nuevo en su corazón, la semilla de una esperanza que ni siquiera sabía que necesitaba. 3 días después del escándalo en la catedral, Madrid hervía de rumores. Los periódicos habían convertido la boda frustrada en el tema principal de sus portadas, con titulares que iban desde «La traición que detuvo una boda» hasta «El empresario más elegible de España, abandonado en el altar». Las redes sociales ardían con especulaciones, memes y teorías conspirativas
sobre lo que realmente había pasado entre Alejandra y su amante. Héctor había cancelado todas sus reuniones y se había refugiado en su ático del barrio de Salamanca. Las persianas permanecían cerradas, el teléfono descolgado, y solo su asistente personal tenía instrucciones de contactarlo en caso de emergencias empresariales. Pasaba las horas caminando por su amplia sala, donde una colección de libros antiguos ocupaba paredes enteras, pero por primera vez en años, ni siquiera sus preciadas primeras ediciones lograban calmarlo. Lo que más lo perturbaba no era la humillación pública, sino una revelación que había llegado con la fuerza de un tsunami. Se había dado cuenta de que nunca había amado a Alejandra. Su relación había sido cómoda, predecible, socialmente conveniente. Ella no le exigía grandes gestos románticos, no cuestionaba sus largas horas de trabajo, no pedía profundidad emocional. Era perfecta para un hombre que había construido su vida alrededor del control y la lógica. Pero ahora, en el silencio de su apartamento, se enfrentaba a una verdad aterradora. Había estado a punto de casarse por conveniencia, de construir una vida entera sobre la base de la comodidad mutua. ¿Qué clase de hombre era él? ¿Qué clase de vida había estado viviendo? El pañuelo bordado de Inés descansaba sobre su escritorio de caoba, junto a contratos sin firmar y correos sin responder. De vez en cuando, sus ojos se posaban en el delicado tejido, recordando los ojos color miel de la mujer que había sido la única en acercarse a él en su momento más vulnerable. Mientras tanto, en su pequeño atelier del barrio de Malasaña, Inés intentaba concentrarse en el encargo que tenía entre manos, la ilustración de una edición especial de poemas de Machado, pero sus manos temblaban ligeramente al sostener la pluma, y las letras no fluían con su gracia habitual. No podía dejar de pensar en la expresión de Héctor en la catedral, en la soledad que había visto en sus ojos grises. Su atelier era un refugio de tranquilidad en el corazón agitado de Madrid. Las paredes estaban cubiertas de estantes con frascos de tinta de diferentes colores, plumas de escribir de distintas épocas y rollos de papel artesanal que ella misma seleccionaba en pequeñas manufacturas de toda Europa. La luz natural entraba por dos grandes ventanales que daban a un pequeño patio interior, creando el ambiente perfecto para su trabajo meticuloso. Había heredado la pasión por la caligrafía de su abuela sevillana, quien le había enseñado que cada letra era una pequeña obra de arte, que cada palabra escrita a mano llevaba consigo parte del alma de quien la trazaba. Su trabajo era reconocido en círculos especializados, bibliotecas, coleccionistas privados, editoriales de lujo. Vivía modestamente, pero rodeada de la belleza que creaba con sus propias manos. El cuarto día después de la catedral, mientras trabajaba en una inicial ornamentada particularmente compleja, escuchó la campanilla de la puerta de su atelier. Alzó la vista y su corazón se detuvo por un momento. Héctor Aldana estaba de pie en el umbral, vestido con un traje gris oscuro que realzaba el color de sus ojos. Parecía más delgado que la última vez que lo había visto, y había algo diferente en su postura, como si hubiera perdido parte de la seguridad imperturbable que siempre lo había caracterizado. «Perdone la intrusión», dijo él, su voz ligeramente ronca. «Conseguí su dirección a través de su padre. Esperaba poder devolverle esto». Extendió el pañuelo bordado, perfectamente limpio y planchado. Inés se levantó lentamente de su escritorio, secándose las manos en el delantal que protegía su vestido color crema. Sus ojos se encontraron con los de él, y nuevamente sintió esa conexión inexplicable que había experimentado en la catedral. «No hacía falta que viniera hasta aquí», dijo suavemente. «Podría habérselo dado a mi padre. Quería agradecerle personalmente», respondió Héctor, pero no se movió hacia la puerta. Sus ojos recorrían el atelier con genuina curiosidad. «Este lugar es extraordinario», y realmente lo era. Héctor había estado en muchos espacios elegantes, oficinas modernas de cristal y acero, salones decorados por diseñadores famosos, pero nunca había experimentado la sensación de paz que emanaba de este pequeño santuario, el aroma sutil de papel y tinta, la luz dorada filtrándose entre las hojas de una pequeña higuera en el patio,
el silencio roto solo por el rasgueo ocasional de una pluma sobre papel. «¿Le gustaría ver cómo se hace?», preguntó Inés, sorprendiéndose a sí misma con su audacia. Héctor asintió, acercándose al escritorio donde ella había estado trabajando. Era una página del poema Campos de Castilla, donde cada verso había sido caligrafiado con una precisión que rayaba en lo artístico. Las iniciales estaban adornadas con pequeñas ilustraciones de paisajes castellanos tan detalladas que parecían ventanas a otros mundos. «Es increíble», murmuró él inclinándose para observar mejor. «¿Cómo logra que cada letra sea tan perfecta?» «No busco la perfección», respondió Inés, tomando una pluma nueva. «Busco que cada trazo tenga alma. Mire». Mojó la pluma en tinta sepia y comenzó a escribir lentamente la palabra esperanza. Héctor observaba fascinado cómo sus dedos se movían con gracia, cómo cada curva de las letras parecía cobrar vida propia. «Mi abuela decía que escribir a mano es un acto de fe», continuó Inés. «Cada palabra es una pequeña oración, cada frase una conversación silenciosa con el futuro». Héctor sintió algo moverse en su pecho. Hacía años que no experimentaba esa sensación de asombro, de descubrir algo genuinamente hermoso en el mundo. En su universo de números, contratos y negociaciones, había olvidado que existían personas como Inés que creaban belleza con paciencia y amor. ¿Puedo quedarme un poco más?», preguntó, sorprendiéndose a sí mismo. «No tengo prisa por volver». Inés alzó la vista hacia él, y en sus ojos color miel vio algo que la hizo sentir un calor extraño en el pecho. No era lástima lo que veía en su mirada, sino genuino interés, como si realmente quisiera conocer su mundo. «Por supuesto», respondió. «Puedo enseñarle sobre las diferentes tintas, si le interesa». Y así, en el silencio perfumado de papel y tinta, comenzó a tejerse algo que ninguno de los dos había esperado. Una conexión que trascendía las diferencias entre sus mundos, un entendimiento que crecía lentamente, como las letras que tomaban forma bajo la pluma experta de Inés. Lo que había comenzado como una visita de cortesía se convirtió en 3 horas de conversación que fluyó con una naturalidad que sorprendió a ambos. Héctor se había instalado en una silla de mimbre junto al escritorio de Inés, observando cómo ella trabajaba mientras le explicaba los secretos de su arte. «Esta tinta está hecha con nueces de agalla», le explicaba Inés, mostrándole un frasco de cristal lleno de líquido color sepia. «Es la misma fórmula que usaban los copistas medievales. Se conserva durante siglos sin perder intensidad». Héctor tomó el frasco con cuidado, como si fuera una reliquia. En su mundo empresarial, todo era inmediato, digital, efímero. Aquí, en cambio, cada gesto estaba pensado para la eternidad. «¿Cómo aprendió todo esto?», preguntó, genuinamente fascinado. Los ojos de Inés se iluminaron al hablar de su abuela sevillana, quien había sido maestra calígrafa, en una época en que pocas mujeres tenían acceso a ese conocimiento. Le contó sobre las tardes de su infancia pasadas, aprendiendo a sostener la pluma, a respirar entre trazos, a encontrar el ritmo perfecto entre la mente y la mano. Ella decía que escribir a mano es como bailar con las palabras, recordó Inés con una sonrisa. Cada letra tiene su propio compás, su propia música. Héctor la escuchaba embebido, no solo por lo que decía, sino por la manera en que lo decía. Había una pasión contenida en su voz, una alegría serena que irradiaba cuando hablaba de su trabajo. Era tan diferente a las conversaciones superficiales que había mantenido con Alejandra, donde todo giraba en torno a eventos sociales, compras o chismes de la alta sociedad. «¿Y usted?», preguntó Inés dejando la pluma a un lado. «¿Siempre supo que quería dedicarse a la construcción?». La pregunta lo tomó por sorpresa. Hacía mucho tiempo que nadie le preguntaba sobre sus motivaciones más profundas. Miró por la ventana hacia el pequeño patio, donde las hojas de la higuera se mecían suavemente. «En realidad, estudié arquitectura», confesó. «Mi sueño era diseñar edificios, crear espacios que mejoraran la vida de las personas. Pero cuando mi padre murió heredé la empresa familiar y, bueno, la construcción en masa era más rentable que la arquitectura con alma». Había una melancolía en su voz que Inés no había escuchado antes. Se dio cuenta de que estaba viendo a un Héctor diferente del empresario imperturbable que conocía el mundo, más vulnerable,
más humano. ¿Nunca pensó en volver a sus planes originales?, preguntó con suavidad. Héctor sonrió con amargura. Los sueños de juventud no pagan nóminas de 2000 empleados, pero podrían alimentar el alma, replicó Inés, y luego se sonrojó ligeramente por su audacia. Él la miró intensamente, como si fuera la primera vez que alguien le sugería que el alma necesitaba alimentarse tanto como el cuerpo. La conversación derivó hacia otros temas. Libros que ambos habían leído, exposiciones que habían visitado, pequeñas librerías especializadas escondidas en los rincones más inesperados de Madrid. Descubrieron con asombro que habían estado en los mismos lugares sin saberlo. La librería Cervantes en la calle Huertas, la subasta de manuscritos en el Hotel Ritz, la exposición de códices medievales en la Biblioteca Nacional. «Es imposible», dijo Héctor, riendo por primera vez en días. «Tengo la sensación de que hemos estado persiguiendo las mismas cosas hermosas por toda la ciudad sin encontrarnos nunca». «Quizás no era el momento», respondió Inés, y sus palabras quedaron suspendidas en el aire cargadas de un significado que ninguno de los dos se atrevía a explorar completamente. Cuando finalmente Héctor se levantó para marcharse, el sol ya se había puesto y las luces de la calle comenzaban a parpadear. Inés había encendido una pequeña lámpara de latón que bañaba el atelier con una luz dorada y cálida. «Gracias», dijo él deteniéndose en la puerta. Hacía mucho tiempo que no tenía una conversación tan real. «Puede volver cuando guste», respondió Inés, sorprendiéndose nuevamente de su propia boldeza. «Siempre hay algo interesante que mostrar a alguien que aprecia estas cosas». Sus miradas se encontraron una vez más, y en ese momento ambos sintieron que algo había cambiado irreversiblemente entre ellos. No era solo atracción física, aunque esa también estaba presente en la forma en que él observaba sus manos mientras trabajaba, o en cómo ella se había fijado en la manera elegante en que él sostenía los objetos delicados. Era algo más profundo, el reconocimiento mutuo de almas afines que habían encontrado un refugio inesperado una en la otra. 2 días después, Héctor volvió. Esta vez trajo consigo una primera edición de Soledades de Machado que había encontrado en una librería de viejo. «Pensé que podría interesarle», dijo extendiéndole el libro con cuidado. Inés lo recibió con manos temblorosas. Era una edición de 1903, con la encuadernación original en piel marrón y las páginas ligeramente amarillentas por el tiempo. Un tesoro para cualquier amante de la literatura española. «No puedo aceptar esto», susurró. «Debe valer una fortuna». «No tanto como el tiempo que usted me dedicó el otro día», respondió él. «Además, creo que estará mejor aquí, rodeado de su trabajo que perdido en mi biblioteca». Mientras Inés acariciaba reverentemente las páginas del libro, Héctor sintió una satisfacción que no había experimentado en años. Era la alegría simple de hacer feliz a alguien, de dar en el blanco con un regalo que tocaba el corazón del otro. «¿Le gustaría que le enseñe la librería donde lo encontré?», preguntó. «Está cerca de aquí, y tienen una sección de manuscritos que creo que le fascinaría». Inés alzó la vista del libro, sus ojos brillando con emoción. «Me encantaría». Y así, sin planificarlo, sin pensarlo demasiado, comenzaron a tejer los primeros hilos de lo que se convertiría en una rutina. Paseos por librerías especializadas, conversaciones interminables sobre belleza y arte, largos silencios cómodos mientras ella trabajaba y él la observaba con una admiración creciente. En su corazón, Héctor comenzaba a entender que había encontrado algo que nunca había sabido que buscaba, una mujer que veía el mundo con sus mismos ojos sensibles, que valoraba las cosas auténticas por encima de las aparentes, que podía hablar durante horas sobre la curvatura perfecta de una letra gótica, o quedarse en silencio contemplando la manera en que la luz se filtraba a través de una página de pergamino. E Inés, por su parte, descubría que detrás del empresario imponente había un hombre capaz de emocionarse ante un libro bien encuadernado, de entender por qué ella dedicaba días enteros a perfeccionar una sola página, de ver belleza en los mismos detalles minúsculos que a ella la fascinaban. Entre páginas y conversaciones, algo hermoso comenzaba a florecer. 2 semanas después del escándalo en la catedral, Héctor había desarrollado una rutina que lo sorprendía a él mismo. Cada mañana,
Después de revisar los asuntos más urgentes de su empresa, caminaba desde su oficina en el distrito financiero hasta el barrio de Malasaña. Era un paseo de media hora que había comenzado a valorar como el momento más tranquilo de su día. Las calles empedradas del barrio contrastaban dramáticamente con los edificios de cristal y acero de su mundo empresarial. Aquí, las fachadas de colores pastel albergaban pequeños cafés, librerías independientes y talleres artesanales que parecían resistir al paso del tiempo. Era como entrar en una Madrid diferente, más auténtica, donde las prisas del siglo XXI convivían con el ritmo pausado de oficios casi olvidados. Inés lo esperaba siempre, con una sonrisa que iluminaba su rostro cuando lo veía aparecer por la calle. Habían establecido una dinámica silenciosa pero confortable. Él llegaba, ella le servía un café en una taza de porcelana que había pertenecido a su abuela, y luego continuaba con su trabajo mientras él la observaba, fascinado por la precisión de sus movimientos. «Hoy tengo algo especial que mostrarle», le dijo Inés una mañana de finales de octubre, cuando las hojas de la higuera del patio comenzaban a tornarse doradas. Llegó ayer de Florencia. Le mostró un pequeño tintero de cristal veneciano, con tonos azules y dorados, que capturaban la luz como joyas líquidas. «Tinta hecha con lapislázuli auténtico», explicó. «Los maestros del Renacimiento la usaban para los manuscritos más importantes». Héctor tomó el frasco con reverencia. En sus manos el cristal irradiaba una calidez que parecía contener siglos de historia. «¿Puedo verla en acción?», preguntó. Inés sonrió y preparó una pluma nueva. Con movimientos deliberados, escribió una línea del cantar de Mío Cid Roy Díaz por Burgos entraba. Las letras brillaron sobre el papel como pequeños zafiros, y Héctor sintió que estaba presenciando magia pura. «Es extraordinario», murmuró. «Es como si las palabras tuvieran vida propia». «Creo que la tienen», respondió Inés, sus ojos encontrándose con los de él. «Cada palabra escrita con amor trasciende el tiempo». Había algo en la manera en que lo miraba que hacía que el corazón de Héctor se acelerara. No era solo admiración profesional lo que veía en sus ojos color miel, sino algo más profundo, más personal, y él, para su propia sorpresa, descubría que correspondía a esa mirada con una intensidad que no había sentido nunca. Esa tarde, cuando Inés cerró el atelier, él la invitó a caminar por el barrio. Se detuvieron en la librería Tipos Infames, donde el dueño, un hombre mayor con gafas redondas, los saludó como si fueran clientes habituales. «Inés, ¿y quién es este caballero que la acompaña?», preguntó con curiosidad benévola. «Es Héctor», respondió ella con una naturalidad que sorprendió a ambos. «Aprecia los libros tanto como nosotros». El hombre sonrió y los guió hacia una estantería particular donde guardaba sus tesoros más preciados. Mientras hojeaban primeras ediciones y manuscritos raros, Héctor e Inés intercambiaban comentarios en voz baja, sus cabezas inclinándose naturalmente una hacia la otra, sus manos rozándose ocasionalmente al pasar las páginas. «Miren esto», dijo el librero, mostrándoles un volumen encuadernado en cuero rojo. Cartas de amor del siglo XVIII, escritas a mano por un conde a su amada. Nunca fueron enviadas. Inés abrió el libro con cuidado. La caligrafía era exquisita, cada letra trazada con la pasión de un hombre enamorado. Leyó en voz alta una línea que la conmovió. «En cada letra que escribo vive mi corazón entero». Héctor la observaba mientras leía, notando cómo sus labios se curvaban suavemente al pronunciar las palabras, cómo sus dedos acariciaban el papel con ternura. Sintió una punzada de algo que no había experimentado nunca. El deseo profundo de ser el destinatario de esa ternura, de esas caricias delicadas. «¿Cree que él realmente la amaba?», preguntó Héctor en voz baja. «Sin duda», respondió Inés, sin apartar los ojos del manuscrito. «No se puede escribir así sin amar de verdad. El amor verdadero siempre se nota en la escritura». Sus miradas se encontraron por encima del libro abierto, y en ese momento, rodeados de siglos de palabras de amor, ambos sintieron que algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no eran solo dos personas que compartían gustos similares.
Había una corriente eléctrica que fluía entre ellos, una atracción que iba mucho más allá de la amistad intelectual. Al salir de la librería, el sol se ponía tras los edificios de Malasaña, tiñendo las calles de tonos dorados y rosados. Caminaron lentamente, como si ninguno quisiera que el momento terminara. ¿Tiene hambre?, preguntó Héctor cuando pasaron frente a un pequeño restaurante con mesas al aire libre. Conozco un lugar cerca de aquí que hace tapas extraordinarias. Me encantaría, respondió Inés, y la sinceridad en su voz hizo que él sintiera una alegría casi adolescente. La cena se extendió hasta tarde. Hablaron de todo y de nada, de la infancia de ella en Sevilla, de los viajes de él por el mundo, de libros que habían marcado sus vidas, de sueños que creían olvidados. Entre risas y vino tinto, descubrieron que tenían más en común de lo que habían imaginado. Ambos habían perdido a sus madres jóvenes, ambos valoraban la soledad creativa, ambos creían que la belleza era una forma de resistencia contra la vulgaridad del mundo. Cuando finalmente se despidieron en la puerta del atelier, hubo un momento de vacilación. Héctor quiso besarla, e Inés deseó que lo hiciera, pero ninguno se atrevió a dar el primer paso. En su lugar, él tomó su mano y la besó suavemente en el dorso, un gesto anticuado pero cargado de una ternura que la hizo temblar. «Hasta mañana», susurró él. «Hasta mañana», respondió ella, viendo cómo se alejaba por la calle mal iluminada. Esa noche, ninguno de los dos durmió bien, pero por primera vez en mucho tiempo, sus insomnios estaban llenos de esperanza. Una semana después de su primera cena juntos, la rutina entre Héctor e Inés había evolucionado hacia algo más íntimo y natural. Él llegaba cada mañana con cafés recién comprados en la pastelería francesa de la esquina. Ella le había asignado una silla específica desde donde podía observar su trabajo sin molestarla, y ambos habían desarrollado un lenguaje silencioso hecho de miradas, sonrisas y gestos que solo ellos entendían. Esa mañana de noviembre, Inés trabajaba en una pieza especialmente compleja, la primera página del Cantar de Mio Cid, encargada por un coleccionista privado. Cada letra inicial estaba adornada con ilustraciones que evocaban los paisajes castellanos por donde había viajado el héroe medieval. Héctor la observaba concentrada en su labor, admirando la manera en que su frente se fruncía ligeramente cuando buscaba el trazo perfecto, cómo mordía delicadamente el labio inferior cuando consideraba los colores para una miniatura. Había algo hipnótico en verla trabajar, como contemplar a un músico virtuoso interpretando una pieza compleja. ¿Nunca se cansa de hacer siempre lo mismo?, preguntó él rompiendo el silencio cómodo que los envolvía. Inés alzó la vista, sorprendida por la pregunta. «Lo mismo», repitió con una sonrisa. «Cada palabra es diferente, cada letra tiene su propia personalidad. Es como preguntarle a un jardinero si se cansa de que todas las flores sean flores». Héctor sonrió ante la comparación, pero había algo más profundo en su pregunta, algo que había estado rumiando durante días. «¿Y usted?», continuó Inés dejando la pluma a un lado. «¿No se cansa de construir siempre edificios?». La pregunta tocó una fibra sensible. Héctor se levantó y caminó hacia la ventana que daba al pequeño patio, donde las hojas de la higuera se mecían suavemente. «Últimamente sí», admitió con una honestidad que lo sorprendió, especialmente después de lo que pasó en la catedral. Inés se giró completamente hacia él, percibiendo un cambio en su tono de voz. «¿Quiere hablar de ello?», preguntó suavemente. Héctor permaneció en silencio durante largos segundos. Nunca había hablado con nadie sobre sus verdaderos sentimientos respecto a la debacle de su boda, ni siquiera consigo mismo de manera completa. «¿Sabe qué es lo más perturbador de todo?», dijo finalmente sin volverse hacia ella. «No es la traición, ni siquiera la humillación pública. Es la certeza de que nunca la amé realmente». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una confesión sagrada. Inés sintió que su corazón se aceleraba, no solo por lo que él había dicho, sino por la vulnerabilidad con que lo había dicho. Alejandra era cómoda, continuó Héctor, volviéndose lentamente hacia ella. No me exigía nada emocionalmente. No cuestionaba mis horarios de trabajo, no pedía grandes gestos románticos, no esperaba que le escribiera cartas de amor
o que la sorprendiera con detalles inesperados. Era perfecta para un hombre que había convertido su vida en una serie de transacciones exitosas. Se sentó nuevamente, pero esta vez más cerca de ella, sus ojos grises cargados de una intensidad que Inés no había visto antes. «Pero usted», susurró él, y luego se detuvo como si las palabras fueran demasiado arriesgadas para pronunciar. «¿Yo qué?», preguntó Inés, su voz apenas audible. «Usted me hace sentir cosas que creía que no era capaz de sentir», confesó Héctor. «Cuando la veo trabajar, cuando habla de su abuela, cuando se emociona con un libro antiguo, es como si me estuviera enseñando una forma completamente nueva de estar vivo». Inés sintió que las mejillas se le encendían. Había soñado con escuchar algo así de él, pero ahora que lo tenía frente a ella, confesándole sus sentimientos más profundos, se sentía abrumada por la intensidad del momento. «Héctor», comenzó a decir, pero él la interrumpió suavemente. «Sé que es demasiado pronto. Sé que las circunstancias son complicadas», continuó él, «pero no puedo seguir pretendiendo que lo que siento por usted es solo amistad o admiración profesional». Se levantó y se acercó a ella, que permanecía sentada en su silla de trabajo, con las manos entrelazadas sobre el regazo. «¿Puedo confesarle algo más?», preguntó él, su voz ahora más baja, más íntima. Inés asintió, sin confiar en su propia voz. «La noche de la catedral, cuando usted se acercó y me ofreció el pañuelo de su abuela, fue la primera vez en años que alguien me vio realmente. No al empresario exitoso, no al novio humillado, sino al hombre que soy por dentro». Extendió su mano hacia ella, y después de un momento de vacilación, Inés puso la suya en la de él. El contacto fue eléctrico, cargado de toda la tensión que había estado creciendo entre ellos durante semanas. «Yo también tengo que confesarle algo», susurró Inés, encontrando finalmente el valor para hablar. «Usted no es el primer hombre que me ha interesado, pero sí es el primero que me hace sentir que podría amar de verdad». Los ojos de Héctor se iluminaron con una mezcla de sorpresa y alegría. «¿De verdad?», preguntó, su pulgar acariciando suavemente el dorso de la mano de ella. «He pensado en usted todas las noches desde la catedral», admitió Inés, su voz temblando ligeramente. «Me preguntaba si alguna vez me vería como algo más que la hija de uno de sus inversionistas, si podría existir algo real entre nosotros, a pesar de nuestros mundos tan diferentes». Héctor se acercó más, hasta quedar de pie frente a ella, sus manos sosteniendo las de ella con ternura. «Nuestros mundos no son tan diferentes», susurró. «Ambos creemos en la belleza, ambos valoramos las cosas auténticas, y ambos estamos empezando a creer en esto que está creciendo entre nosotros». La tensión en el pequeño atelier era casi palpable. Héctor alzó lentamente una mano hacia el rostro de Inés, acariciando su mejilla con una ternura que la hizo cerrar los ojos. «¿Puedo besarla?», preguntó él, su voz apenas un susurro. Inés abrió los ojos y lo miró directamente, viendo en sus ojos grises toda la sinceridad y el deseo que había estado guardando durante semanas. «Sí», respondió simplemente. Y en ese momento, rodeados de páginas manuscritas y frascos de tinta antigua, se dieron su primer beso, suave, tentativo al principio, luego más profundo, lleno de toda la emoción que habían estado conteniendo. Fue un beso que sabía a promesas, a nuevos comienzos, a amor verdadero que florecía silenciosamente entre las páginas de sus vidas. Los días que siguieron a su primer beso fueron como vivir en una burbuja dorada. Héctor e Inés se movían por Madrid como dos personas que compartían un secreto hermoso, descubriendo rincones de la ciudad que se volvían mágicos simplemente porque los exploraban juntos. Él había comenzado a cancelar reuniones para pasar más tiempo en el atelier, y ella trabajaba con una sonrisa constante que no pasaba desapercibida para sus pocos clientes habituales. Una tarde de lluvia, mientras observaban las gotas deslizarse por los cristales del atelier, Héctor recibió una llamada que cambió su expresión completamente. Inés lo vio hablar en voz baja, su rostro endureciéndose progresivamente hasta que colgó el teléfono con un gesto brusco. «¿Qué pasó?», preguntó ella, acercándose con preocupación. «Era mi abogado», respondió Héctor,
pasándose una mano por el cabello. Alejandra y Miguel han presentado una demanda civil contra mí. Inés sintió que su estómago se contraía. Había estado tan sumergida en la felicidad de su relación incipiente que había olvidado por completo que el escándalo de la catedral podría tener consecuencias legales. ¿Qué tipo de demanda?, preguntó intentando mantener la calma. Daños morales y económicos, explicó Héctor con amargura. Alejandra alega que mis largos viajes de negocios crearon un vacío emocional que la llevó a buscar consuelo en otro hombre. Miguel dice que solo actuó por amor verdadero y que merece compensación por el daño a su reputación después de que la prensa lo pintara como un destructor de matrimonios. La ironía de la situación era tan grotesca que Inés no sabía si reír o llorar, pero viendo la tensión en los hombros de Héctor, optó por acercarse y tomar su mano. «Es absurdo», dijo firmemente. «Cualquier juez verá que es un intento de extorsión». «Tal vez», murmuró Héctor, «pero el proceso será largo, público, y revolver todo otra vez. Los medios tendrán material para meses». Lo que más lo perturbaba no era la demanda en sí, sino la forma en que amenazaba con contaminar lo puro y hermoso que estaba construyendo con Inés. Por primera vez en su vida había encontrado algo auténtico, y ahora temía que el circo mediático pudiera destruirlo. Durante las siguientes semanas, las tensiones se intensificaron. Los abogados se reunían constantemente, los periodistas volvieron a acechar, y Héctor comenzó a mostrar signos de estrés que Inés no había visto antes. Se volvió más callado, más distante, como si estuviera luchando contra demonios internos que no podía compartir completamente. Una noche, después de una jornada particularmente difícil de declaraciones legales, Héctor llegó al atelier con aspecto demacrado. Inés estaba terminando una ilustración cuando lo vio entrar. Inmediatamente dejó todo para ir hacia él. «Mi amor», susurró abrazándolo. «¿Cómo estuvo todo?» Héctor se dejó abrazar, pero había una rigidez en su cuerpo que ella percibió inmediatamente. Los abogados de Alejandra presentaron evidencias de todos los viajes que hice durante nuestra relación, explicó con voz cansada. 3 años de ausencias documentadas. Según ellos, soy un hombre incapaz de mantener relaciones emocionales estables. Inés sintió una punzada de alarma. No era por las acusaciones legales, sino por algo más profundo que percibía en la voz de Héctor. «Tú sabes que eso no es verdad», le dijo, apartándose para mirarlo a los ojos. «¿Lo sé?», preguntó él, y había una vulnerabilidad dolorosa en su mirada. «¿Y si tienen razón? ¿Y si soy realmente incapaz de amar como debería?» «Héctor, mírame», insistió Inés, tomando su rostro entre sus manos. «Lo que sientes por mí es real. Lo que yo siento por ti es real. No dejes que ellos contaminen eso». Pero él se apartó suavemente, caminando hacia la ventana. La lluvia había vuelto a empezar y las gotas creaban patrones cambiantes en el cristal. «¿Y si te hago daño sin darme cuenta?», preguntó sin volverse. «¿Y si mi forma de amar no es suficiente?». Inés sintió que su corazón se partía al escuchar la duda y el miedo en su voz. Se acercó a él por detrás, rodeándolo con sus brazos. «El amor no es perfecto», susurró contra su espalda. «Es real, es imperfecto, es humano, y lo que tenemos es más auténtico que cualquier cosa que tuvieras con ella». Héctor se giró en sus brazos, y por primera vez desde que lo conocía, Inés vio lágrimas en sus ojos grises. «Tengo miedo», confesó. «Tengo miedo de no ser el hombre que mereces, de que mis heridas contaminen lo hermoso que estamos construyendo». «Todos tenemos heridas», respondió Inés, acariciando su mejilla. «Pero se sanan juntos, no huyendo de ellas». Esa noche hicieron el amor por primera vez. Fue lento, tierno, lleno de una ternura que trascendía la pasión física. Héctor adoró cada centímetro de su piel como si fuera un manuscrito precioso, e Inés lo recibió con una entrega total que le mostró que el amor verdadero no tenía miedo de la vulnerabilidad. Después, mientras yacían entrelazados en la cama de Inés, rodeados por las sombras suaves que creaba la luz de las farolas filtrada a través de las cortinas, Héctor finalmente pudo hablar de sus miedos más profundos. «Mis padres tuvieron un matrimonio terrible», confesó su voz apenas audible en la oscuridad,
Mi padre viajaba constantemente, mi madre se sentía abandonada, y cuando él murió, me prometí que nunca repetiría ese patrón. Pero mírame ahora. Me casé con una mujer que no amaba porque era cómodo, porque no me exigía nada emocionalmente. Pero eso cambió, susurró Inés, trazando círculos suaves en su pecho. Yo cambié. Nosotros cambiamos. ¿Y si no puedo cambiar lo suficiente?, preguntó él. ¿Y si llevo dentro de mí los mismos defectos que destruyeron a mis padres? Inés se incorporó para mirarlo directamente, sus ojos brillando en la penumbra. Entonces aprenderemos juntos, dijo con firmeza. Pero no voy a permitir que el miedo nos robe lo que tenemos. Lo besó profundamente, y en ese beso había una promesa, que lucharía por ellos, que no permitiría que los fantasmas del pasado destruyeran su futuro. Pero mientras Héctor finalmente se quedaba dormido en sus brazos, Inés permaneció despierta, sintiendo el peso de una lucha que apenas comenzaba. La revelación llegó como un rayo en una mañana aparentemente tranquila de diciembre. Héctor estaba en su oficina revisando contratos cuando su abogado, Carlos Mendizábal, irrumpió con una expresión que mezclaba triunfo y incredulidad. «Héctor, tienes que ver esto», dijo extendiendo una carpeta llena de documentos. «El investigador privado que contratamos ha encontrado algo extraordinario». Héctor alzó la vista de sus papeles, notando la excitación contenida en la voz de su abogado. Durante las últimas semanas, había contratado discretamente a un investigador para que indagara en los antecedentes de la demanda, más por precaución que por esperanza real de encontrar algo relevante. «¿Qué encontró?», preguntó tomando la carpeta. «Miguel Herrera no actuó por impulso romántico», explicó Carlos, sentándose frente al escritorio. «Todo fue cuidadosamente planificado. Mira estos documentos». Héctor abrió la carpeta y comenzó a leer. Lo que vio lo dejó sin aliento. Extractos bancarios que mostraban pagos regulares de Alejandra a Miguel durante los 6 meses anteriores a la boda, correos electrónicos entre ambos discutiendo el plan y, lo más devastador de todo, una grabación de audio en la que Alejandra explicaba detalladamente su estrategia. «Una vez que esté casada con él, esperaremos 6 meses», leyó Héctor de la transcripción. «Luego tú apareces, causas el escándalo, y cuando él pida el divorcio por adulterio, tendremos derecho a la mitad de sus bienes por separación contenciosa. El embarazo es la garantía de que la compensación será mayor». La sangre se le heló en las venas. No había sido una traición pasional, sino una estafa elaborada con precisión quirúrgica. Alejandra había planeado arruinar su vida desde el momento en que aceptó casarse con él. «Hay más», continuó Carlos. «Miguel se arrepintió a último momento. Según esta grabación que hizo secretamente, descubrió que Alejandra pretendía usar al bebé como moneda de cambio permanente, exigiendo pensión de por vida incluso después del divorcio. Por eso decidió actuar en la catedral, para salvarte del matrimonio, no para ayudarla con la estafa». Héctor sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. La humillación que había sentido en la catedral se transformó en una mezcla de alivio y furia que no sabía cómo procesar. «¿Esto es suficiente para detener la demanda?», preguntó. «Es suficiente para destruir completamente su caso y presentar una contrademanda por fraude e intento de estafa», respondió Carlos con satisfacción. «Alejandra podría enfrentar cargos criminales». 20 minutos después, Héctor corría por las calles de Madrid hacia el atelier de Inés. Necesitaba compartir esta noticia con la única persona que realmente importaba, la mujer que había estado a su lado durante todo el proceso sin juzgarlo, sin presionarlo, simplemente amándolo. Encontró a Inés trabajando en una serie de ilustraciones navideñas, sus manos moviéndose con la gracia de siempre sobre el papel. Cuando alzó la vista y vio su expresión, inmediatamente dejó todo. «¿Qué pasó?», preguntó levantándose de su silla. Héctor la tomó en sus brazos, alzándola del suelo y girando con ella en el pequeño espacio del atelier. «Era todo mentira», gritó riendo y llorando al mismo tiempo. «Todo fue planeado desde el principio». Le explicó todo. El plan de Alejandra, los pagos a Miguel, la grabación donde confesaba que nunca había sentido nada por él más allá de su cuenta bancaria. Mientras hablaba,
Inés veía cómo se liberaba una tensión que había estado llevando durante meses, como si finalmente pudiera respirar después de haber estado ahogándose. Miguel nos salvó a ambos, concluyó Héctor. Si se hubiera quedado callado, ahora estaría casado con una mujer que solo me veía como una fuente de ingresos, y probablemente habría pasado años en un divorcio que me habría destruido económica y emocionalmente. Inés sintió una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque finalmente Héctor podía cerrar ese capítulo de su vida, y tristeza por el daño que esa experiencia había causado a su confianza en sí mismo y en el amor. ¿Cómo te sientes?, preguntó, acariciando su rostro. Libre, respondió él sin dudarlo. Por primera vez en meses me siento completamente libre, y furioso también, pero sobre todo, agradecido. ¿Agradecido? Porque si ella no hubiera hecho lo que hizo, yo habría seguido viviendo una mentira, explicó Héctor tomando las manos de Inés. Nunca habría sabido lo que es amar de verdad. Nunca habría encontrado a la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida. Los ojos de Inés se llenaron de lágrimas. ¿El resto de tu vida?, susurró. Inés Ramírez, dijo él, poniéndose de rodillas allí mismo, en medio del atelier lleno de tinta y papel. No tengo anillo, no tengo un discurso preparado, pero tengo algo más importante. La certeza absoluta de que quiero construir mi futuro contigo. Ella se cubrió la boca con las manos, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Quiero despertarme cada mañana viendo cómo trabajas, continuó él. Quiero envejecer contigo entre libros y manuscritos. Quiero que nuestros hijos hereden tu amor por la belleza y tu talento para crear cosas hermosas. ¿Te casarías conmigo? Sí, susurró Inés, y luego más fuerte. Sí, sí, sí. Se arrojó a sus brazos y se besaron con una pasión que contenía todo lo que habían vivido juntos. La ternura de sus primeros encuentros, la intensidad de su amor creciente, la promesa de un futuro construido sobre bases verdaderas. Cuando finalmente se separaron, Héctor la miró con ojos brillantes. «Hay algo más que quiero hacer», dijo. «Quiero que Miguel sepa que estoy agradecido. Su conciencia nos salvó a ambos. ¿Vas a hablar con él?» «Sí. Y luego quiero que conozcas a mis abogados, porque va a haber una batalla legal, y esta vez quiero que sepan que no estoy solo. Tengo a mi lado a la mujer más extraordinaria del mundo». Esa noche, mientras celebraban su compromiso en un pequeño restaurante de Malasaña, ambos sentían que finalmente estaban escribiendo su propia historia, con tinta verdadera y sobre papel auténtico, sin mentiras que los ensombrecieran. La llamada llegó en una tarde dorada de enero, cuando Héctor e Inés planeaban los detalles de su boda íntima. Inés contestó el teléfono con una sonrisa que se desvaneció gradualmente mientras escuchaba la voz al otro lado de la línea. «¿Quién era?», preguntó Héctor notando el cambio en su expresión. «La Biblioteca Nacional de Francia», respondió Inés, su voz temblando entre la emoción y la incredulidad. «Me ofrecen dirigir la ilustración de una edición conmemorativa de manuscritos cervantinos. Es el proyecto de mis sueños». Héctor sintió cómo su corazón se aceleraba, pero no de alegría. París. El proyecto que ella había mencionado alguna vez como la oportunidad que cualquier calígrafo daría todo por tener. «Es extraordinario», dijo, intentando que su voz sonara entusiasmada. «¿Cuándo necesitan una respuesta?» «En una semana», respondió Inés, mordiéndose el labio. «Y quieren que esté allá en febrero. El proyecto duraría 3 meses». El silencio que siguió fue denso, cargado de todas las palabras que ninguno de los dos se atrevía a pronunciar. 3 meses, justo cuando estaban planificando su boda para marzo. Durante los días siguientes, ambos intentaron actuar con normalidad, pero una tensión sutil se había instalado entre ellos. Héctor no quería ser el hombre que limitara los sueños de la mujer que amaba, pero tampoco podía ignorar el miedo que le producía la idea de que ella se fuera en el momento más importante de sus vidas. Inés, por su parte, se debatía entre el deseo profesional más grande de su carrera y la certeza de que no quería alejarse de Héctor, especialmente ahora que habían encontrado una felicidad tan frágil y preciosa. Una noche, mientras cenaban en silencio en el atelier, Héctor finalmente rompió la tensión. «Tienes que ir», dijo,
sin levantar la vista de su plato. «¿Qué?», susurró Inés. «¿A París? Tienes que aceptar el proyecto», repitió, mirándola finalmente. «Es la oportunidad de tu vida». Los ojos de Inés se llenaron de lágrimas. «¿Pero nuestra boda puede esperar?», la interrumpió él suavemente. «Yo puedo esperar. Tu sueño no». «Héctor, no quiero dejarte», confesó ella. «Tengo miedo de que 3 meses sean demasiado tiempo, de que las cosas cambien entre nosotros». Él se levantó y se acercó a ella, tomando sus manos. «Si nuestro amor no puede sobrevivir 3 meses de separación, entonces no vale la pena», dijo con firmeza. «Pero yo creo en nosotros, creo en lo que tenemos». «¿Y si conoces a alguien más?», preguntó Inés, su voz quebrándose. «Imposible», respondió Héctor besando sus manos. «Ya encontré a la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida. No hay vuelta atrás». 2 semanas después, Héctor acompañó a Inés al aeropuerto. Ella llevaba una maleta pequeña y un portafolios con sus herramientas más preciadas. En el último momento, antes de pasar el control de seguridad, se detuvieron frente a frente. «Te amo», susurró ella, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Y yo te amo a ti», respondió él, secando sus lágrimas con los pulgares. «Ve y crea algo hermoso. Yo estaré aquí cuando regreses». Se besaron como si fuera la última vez, un beso que sabía a promesas y a despedida, a amor eterno y a tristeza temporal. Durante las primeras semanas de separación, hablaban todos los días. Inés le describía las maravillas de la Biblioteca Nacional, los manuscritos del siglo XVI en que estaba ilustrando, los maestros franceses que la guiaban en técnicas que solo existían en libros. Héctor le contaba sobre los avances del caso legal, sobre cómo la empresa marchaba, sobre los pequeños detalles de su día que solo tenían sentido cuando se los contaba a ella. Pero gradualmente, las llamadas se volvieron más espaciadas, no por falta de amor, sino porque ambos estaban inmersos en sus respectivos mundos. Inés trabajaba largas horas perfeccionando ilustraciones que serían estudiadas durante décadas, y Héctor se sumergía en el trabajo como una forma de no sentir su ausencia. Un mes después de su partida, durante una llamada nocturna, Héctor notó algo diferente en la voz de Inés. «Suenas feliz», le dijo. «Diferente. Estoy aprendiendo tanto», respondió ella. «Es como si toda mi vida hubiera sido una preparación para este momento. Los maestros aquí ven posibilidades en mi trabajo que yo ni siquiera sabía que existían». Héctor sonrió, genuinamente feliz por ella, pero también sintiendo una punzada de algo que no quería reconocer como celos. «Me alegra escucharte así», dijo. «¿Y tú cómo estás?», preguntó Inés. «Bien, ocupado». «Te extraño», respondió él, pero había algo forzado en su voz. Esa noche, después de colgar, Héctor caminó por su apartamento sintiendo el peso de la soledad. Por primera vez desde que Inés se había ido, se enfrentó a una verdad incómoda. Estaba empezando a dudar, no de su amor por ella, sino de si era capaz de ser el hombre que ella merecía. Mientras tanto, en París, Inés colgó el teléfono con una sensación extraña en el pecho. Había escuchado algo en la voz de Héctor, una distancia que no había estado allí antes, y por primera vez desde que había llegado, se preguntó si había tomado la decisión correcta. El segundo mes de separación trajo consigo una melancolía que Héctor no había anticipado. Madrid parecía haberse vuelto gris, incluso en los días soleados de febrero. El atelier de Inés permanecía cerrado, y cada vez que pasaba por las calles de Malasaña, sentía como si estuviera caminando por el fantasma de una vida que ya no tenía. Sus días se habían vuelto mecánicos: oficina, reuniones, contratos, y luego las largas noches en su apartamento, rodeado de libros que ya no lograban consolarlo. Por primera vez, entendía lo que había sido la soledad de su padre, esa sensación de estar construyendo una vida exitosa, pero vacía. Una tarde, incapaz de soportar más el silencio de su apartamento, decidió caminar hasta la librería donde solía ir con Inés. El dueño, el hombre mayor de gafas redondas, lo reconoció inmediatamente. «Héctor, ¿dónde está la encantadora Inés?», preguntó con su sonrisa habitual. «En París», respondió él, «trabajando en un proyecto importante».
El librero notó algo en su tono de voz y lo invitó a pasar. Mientras preparaba té, comenzó a hablar en el tono sabio de quien ha visto muchas historias de amor ir y venir. ¿Sabe qué me dijo ella la última vez que estuvo aquí?, preguntó el anciano. Héctor negó con la cabeza. Me dijo que había encontrado a alguien que veía el mundo con sus mismos ojos, alguien que entendía por qué ella podía pasar horas contemplando una letra bien trazada, continuó el librero. Habló de usted con un brillo en los ojos que no se finge. Pero quizás me equivoqué al dejarla ir, confesó Héctor. Quizás debí haberle pedido que se quedara. ¿Y robarle su sueño?, preguntó el anciano. Eso no es amor, joven. Eso es posesión. Las palabras del librero resonaron en su mente durante días. Había hecho lo correcto al animarla a irse, pero eso no hacía que la echara menos de menos. Mientras tanto, en París, Inés experimentaba una transformación profesional extraordinaria. Su trabajo en los manuscritos cervantinos estaba superando todas las expectativas, y los maestros franceses hablaban de ella como una de las calígrafas más prometedoras de su generación. Pero las noches eran difíciles. En su pequeño apartamento cerca de la Biblioteca Nacional, se encontraba mirando fotografías de Héctor en su teléfono, preguntándose qué estaría haciendo, si la extrañaba tanto como ella a él. Las llamadas se habían vuelto más cortas y menos frecuentes. No por falta de amor, sino porque ambos estaban luchando contra la distancia de maneras diferentes. Héctor se había vuelto más reservado, protegiéndose del dolor de su ausencia, mientras que Inés se sumergía en el trabajo para no sentir la soledad. Una noche de marzo, cuando solo faltaba un mes para su regreso, Inés recibió una oferta que la dejó sin aliento. El director de la Biblioteca Nacional la convocó a su oficina con una propuesta extraordinaria. Señorita Ramírez, le dijo, su trabajo ha sido excepcional. Queremos ofrecerle una posición permanente aquí, dirigiendo nuestro departamento de manuscritos ilustrados. Inés sintió que el mundo se detenía. Era más de lo que había soñado jamás. Un puesto prestigioso en una de las bibliotecas más importantes del mundo. La oportunidad de trabajar con tesoros literarios que la mayoría de las personas solo veían en libros de historia. Es un honor increíble, logró decir. Tómese su tiempo para pensarlo, continuó el director, pero necesitaríamos una respuesta antes de su regreso a España. Esa noche, Inés se sentó en su pequeña cocina parisina con una taza de té entre las manos, enfrentándose a la decisión más difícil de su vida. Por un lado estaba Héctor, el hombre que amaba, la promesa de una vida juntos construida sobre amor verdadero. Por el otro, estaba la oportunidad profesional que definiría el resto de su carrera. Llamó a Héctor a medianoche, hora de Madrid. ¿Estás bien?, preguntó él inmediatamente alarmado por la hora de la llamada. Héctor, necesito contarte algo, dijo ella, su voz temblando. Le explicó la oferta, las implicaciones, la oportunidad única que representaba. Mientras hablaba, podía sentir el silencio de él al otro lado de la línea, un silencio que se volvía más pesado con cada palabra. Es extraordinario, dijo finalmente Héctor, pero su voz sonaba hueca. Es exactamente lo que mereces. Pero significaría quedarme aquí, susurró Inés. Significaría, lo sé, la interrumpió él suavemente. Significaría que tendrías que elegir. El silencio que siguió fue el más doloroso de sus vidas. Ambos sabían que habían llegado a un punto de inflexión, que cualquier decisión que tomaran cambiaría todo para siempre. ¿Qué harías tú en mi lugar?, preguntó Inés, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Héctor cerró los ojos, sintiendo como si le arrancaran el corazón. Te diría que siguieras tu corazón, respondió, y que independientemente de lo que decidas, siempre te amaré. Después de colgar, ambos se quedaron despiertos hasta el amanecer, cada uno en su ciudad, enfrentándose a la posibilidad de que el amor, por más verdadero que fuera, a veces no era suficiente para superar las circunstancias que la vida ponía en el camino. Los días que siguieron a la conversación sobre la oferta parisina fueron los más difíciles en la vida de ambos. Héctor intentaba sumergirse en el trabajo, pero su mente vagaba constantemente hacia Inés, imaginando su vida en París, brillando en los círculos académicos más prestigiosos del mundo.
Se sentía egoísta por querer que regresara, pero también terriblemente vacío ante la posibilidad de perderla para siempre. Inés, por su parte, encontraba imposible concentrarse en sus ilustraciones. Sus colegas franceses la felicitaban por la oportunidad, asumiendo que era una decisión obvia, pero ella sabía que el corazón humano rara vez funciona con lógica profesional. Una tarde, mientras caminaba por las orillas del Sena, Inés se encontró en una pequeña librería especializada en manuscritos antiguos. Al hojear un volumen de cartas medievales, encontró una frase que la detuvo en seco. El amor verdadero no se mide por lo que estás dispuesto a ganar, sino por lo que estás dispuesto a perder. Esa noche, tomó una decisión que la sorprendió a ella misma. Llamó al director de la biblioteca a primera hora de la mañana siguiente. «Monsieur Dubois», dijo con voz firme, «he tomado mi decisión sobre la oferta. Esperamos que sea positiva, Mademoiselle Ramírez». «Lamento declinar su generosa propuesta», respondió Inés. «Mi vida está en Madrid con la persona que amo». Hubo un silencio del otro lado de la línea. «¿Está segura? Esta oportunidad no se presentará nuevamente». «Completamente segura», confirmó Inés. «Pero tengo una contrapropuesta. ¿Sería posible establecer una colaboración a distancia? Podría viajar a París 3 veces al año para proyectos específicos». Después de una hora de negociación, llegaron a un acuerdo que permitiría a Inés mantener una relación profesional con la biblioteca sin trasladarse permanentemente. Pero no le dijo nada a Héctor. Quería que fuera una sorpresa. Mientras tanto, en Madrid, Héctor había llegado a su propia conclusión. Después de 3 noches sin dormir, se dio cuenta de algo fundamental. Si realmente amaba a Inés, tenía que estar dispuesto a construir una vida que funcionara para ambos, incluso si eso significaba cambios drásticos en la suya. Esa mañana convocó a una reunión urgente con sus socios principales. «Quiero reestructurar mi papel en la empresa», anunció. «Propongo crear una división de proyectos arquitectónicos especiales, enfocada en la restauración de edificios históricos y en construcciones que integren arte y funcionalidad». Sus socios lo miraron con sorpresa. «Sería menos rentable que la construcción comercial», señaló uno de ellos. «Pero sería más significativa», respondió Héctor, «y me permitiría tener un horario más flexible para viajar cuando sea necesario». La idea era radical: transformar parte de su imperio comercial en algo más parecido a su sueño original de arquitectura, algo que le daría propósito y la flexibilidad para acompañar a Inés en sus proyectos internacionales cuando fuera necesario. Los últimos días de marzo pasaron en una danza extraña de expectativa. Inés había terminado su proyecto en París y se preparaba para regresar, mientras Héctor ultimaba los detalles de la transformación de su empresa. Ninguno sabía lo que el otro había decidido. El día del regreso de Inés, Héctor llegó al aeropuerto 2 horas antes del vuelo. Caminaba nerviosamente por la terminal, ensayando las palabras que quería decirle, las propuestas que había preparado para hacer funcionar su relación a pesar de las demandas profesionales de ambos. Cuando finalmente la vio emerger de la zona de llegadas, su corazón se detuvo. 3 meses en París la habían transformado sutilmente. Había una seguridad nueva en su postura, una sofisticación en su manera de vestir, pero sobre todo, había una luz en sus ojos que hablaba de sueños cumplidos y metas alcanzadas. Sus miradas se encontraron a través de la multitud del aeropuerto y por un momento ninguno se movió. Había tanto que decir, tantas decisiones que compartir, tanto amor acumulado durante la separación. Finalmente, ambos comenzaron a caminar uno hacia el otro, lentamente al principio, luego más rápido, hasta que corrieron y se encontraron en el medio de la terminal, en un abrazo que contenía 3 meses de soledad, de nostalgia, de amor preservado a través de la distancia. «Te extrañé tanto», susurró Héctor contra su cabello. «Y yo a ti», respondió Inés, aferrándose a él como si temiera que fuera un sueño. Se besaron allí mismo, en medio del aeropuerto, inconscientes de las miradas de los transeúntes, perdidos en la sensación de estar completos nuevamente. «Tengo tantas cosas que contarte», dijo Inés cuando finalmente se separaron. «Y yo también», respondió Héctor secando una lágrima de alegría que había rodado por la mejilla de ella. «Pero primero, déjame llevarte a casa».
Mientras caminaban hacia la salida del aeropuerto, las manos entrelazadas, ambos sabían que tenían decisiones importantes que compartir, pero por ahora era suficiente estar juntos nuevamente, respirar el mismo aire, sentir que el mundo había vuelto a tener sentido. Esa noche, en el atelier de Inés, que había permanecido cerrado durante 3 meses, ambos se sentaron frente a frente con sendas tazas de té, rodeados por el aroma familiar de papel y tinta que había estado ausente de sus vidas durante demasiado tiempo. Inés había notado inmediatamente los cambios en Héctor, las líneas de tensión alrededor de sus ojos grises, la manera en que sus manos se movían nerviosamente, como si hubiera estado cargando un peso invisible durante su ausencia. «Habla tú primero», dijo Héctor suavemente. «Cuéntame todo sobre París, sobre el proyecto, sobre la oferta». Inés respiró profundamente, preparándose para lo que sabía sería una conversación que definiría su futuro. «El proyecto fue extraordinario», comenzó. «Trabajé con manuscritos que solo había visto en fotografías. Aprendí técnicas que creía perdidas para siempre. Fue como vivir un sueño durante 3 meses». Héctor asintió, aunque cada palabra confirmaba sus peores temores. «Y la oferta del trabajo permanente era real», continuó Inés. «Era todo lo que cualquier calígrafa podría desear. Prestigio, recursos ilimitados, la oportunidad de trabajar con los mejores del mundo». «Lo sé», murmuró Héctor, «y entiendo si decidiste aceptarla». Inés lo miró directamente a los ojos. «La rechacé». El silencio que siguió fue total. Héctor la miró como si no hubiera escuchado correctamente. «¿Qué?», susurró. «Rechacé la oferta», repitió Inés. «Negocié una colaboración a distancia que me permitirá trabajar con ellos en proyectos específicos sin mudarme a París. Pero, ¿por qué? Era la oportunidad de tu vida». «No», dijo Inés firmemente. «Tú eres la oportunidad de mi vida. París fue increíble, pero cada noche me acostaba sintiéndome incompleta. Realizaba mi sueño profesional, pero mi corazón estaba vacío». Héctor sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos sin poder contenerlas. «No puedo pedirte que sacrifiques tu carrera por mí», dijo. «No sería justo». «No es un sacrificio», respondió Inés tomando sus manos. «Es una elección. Elegí construir una vida contigo, porque descubrí que el éxito profesional no significa nada si no tienes a alguien con quien compartirlo». Se levantó y fue hacia su escritorio, de donde extrajo un sobre. «Además, tengo esto», dijo mostrándole el sobre. 3 ofertas de trabajo que llegaron mientras estaba en París. Museos de Londres, Roma y Nueva York quieren colaboraciones. Mi trabajo en la Biblioteca Nacional abrió puertas que nunca esperé. Héctor leyó las cartas con asombro creciente. «Esto es increíble», murmuró. «Puedes trabajar con las instituciones más prestigiosas del mundo». «Exactamente, y puedo hacerlo desde Madrid, viajando cuando sea necesario, pero regresando siempre a casa, regresando siempre a ti». Héctor se levantó y la abrazó con una intensidad que la levantó del suelo. «Te amo tanto», susurró contra su oído. «Y tengo que confesarte algo también». La dejó en el suelo y la miró seriamente. «Mientras estabas en París, reestructuré mi empresa. Creé una división de arquitectura y restauración histórica. Va a ser menos rentable que la construcción comercial, pero va a darme flexibilidad para viajar contigo cuando tengas proyectos internacionales». Inés lo miró con sorpresa total. «¿Hiciste eso?» «Hice más que eso», continuó Héctor. «Compré la librería donde solíamos ir. El dueño quería jubilarse y pensé que podríamos convertirla en un centro cultural, mitad librería especializada, mitad galería para tu trabajo». «Héctor», susurró Inés, abrumada, «quiero que tengamos una base en Madrid, pero quiero que el mundo vea tu talento», explicó. «Quiero que viajemos juntos, que conozcas bibliotecas y museos de todo el planeta, que tengas acceso a los manuscritos más hermosos que existan, pero quiero que siempre tengamos un hogar al que regresar». Inés comenzó a llorar, pero eran lágrimas de una felicidad tan pura que la hacían temblar. «No puedo creer que hayas hecho todo eso», dijo. «No puedo creer que pensáramos lo mismo. Pienso que estamos destinados a estar juntos», respondió Héctor.
Dos personas que ven el mundo de la misma manera, que valoran las mismas cosas, que están dispuestas a construir algo hermoso juntas. Se besaron entonces con una pasión que contenía toda la separación que habían soportado, todo el amor que habían guardado, toda la esperanza en el futuro que estaban construyendo. Era un beso que sabía a promesas cumplidas, a sueños compartidos, a la certeza de que habían encontrado no solo el amor, sino la manera de hacer que funcionara en el mundo real. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, susurró Inés cuando se separaron. ¿Qué? Que ninguno de los dos tuvo que renunciar a sus sueños. Los transformamos para que funcionaran juntos. Eso es lo que hace el amor verdadero, respondió Héctor. No te pide que dejes de ser quien eres. Te ayuda a convertirte en la mejor versión de ti mismo. Esa noche, en el pequeño atelier que había sido testigo del nacimiento de su amor, planearon un futuro que era más hermoso que cualquier sueño individual que hubieran tenido por separado. Una vida juntos que honraría tanto su amor mutuo como sus pasiones individuales. 6 meses después del regreso de Inés de París, una tarde dorada de octubre, la antigua librería Tipos Infames había sido transformada en algo mágico. Héctor había trabajado con arquitectos especializados en restauración para preservar el encanto original del espacio mientras lo adaptaba para su nueva función. Mitad librería especializada en manuscritos y libros de arte, mitad galería permanente del trabajo de Inés. Las estanterías de madera original ahora albergaban volúmenes cuidadosamente seleccionados sobre caligrafía, historia del libro y ediciones facsímiles de manuscritos famosos. En las paredes, iluminadas con luz suave que no dañaba el papel, se exhibían las mejores obras de Inés, desde sus primeras ilustraciones hasta las páginas más espectaculares que había creado en París. La reinauguración estaba programada para esa noche, pero Héctor tenía planes más íntimos antes de que llegaran los invitados. «Cierra los ojos», le dijo a Inés mientras la guiaba hacia el interior del espacio renovado. «No los abras hasta que te lo diga». Inés se dejó guiar, sonriendo ante el nerviosismo evidente en la voz de Héctor. Durante los últimos meses, había notado que él planeaba algo especial, pequeños gestos y conversaciones susurradas que cesaban cuando ella se acercaba. «¿Puedo abrirlos ya?», preguntó cuando sintió que se habían detenido. «Todavía no», respondió Héctor, y ella pudo escuchar el sonido de pasos moviéndose a su alrededor, como si estuviera acomodando algo. Finalmente, sintió las manos de él en sus hombros. «Ahora», susurró. Inés abrió los ojos y se quedó sin aliento. Estaban en el centro de la librería, rodeados por cientos de velas que creaban una luz dorada y cálida que hacía brillar los lomos de los libros como joyas. Pero lo que realmente la conmovió fue lo que vio en el centro. Un escritorio antiguo de caoba, similar al de su atelier, pero este tenía una placa de plata que decía: «Para Inés, mi musa y mi corazón». «Héctor», susurró, las lágrimas ya corriendo por sus mejillas. «Esto es solo el comienzo», dijo él tomando sus manos. «Mira alrededor». Inés comenzó a recorrer el espacio con los ojos y descubrió que cada sección había sido diseñada pensando en ella. Un rincón con los mejores papeles artesanales de Europa, una vitrina con tintas de colores que ella jamás había visto, una pequeña prensa de grabado restaurada del siglo XIX. «¿Cómo?», comenzó a preguntar, pero Héctor la interrumpió. «Durante estos meses, mientras tú trabajabas en tus nuevas comisiones, yo trabajaba en esto», explicó. «Quería crear un espacio que fuera nuestro, donde tu arte pudiera brillar y donde ambos pudiéramos crecer profesionalmente». La llevó hacia una pared especial donde había una sola pieza enmarcada, el primer texto que ella había caligrafiado para él, aquella palabra «esperanza», escrita con tinta sepia el día que él había visitado su atelier por primera vez. «Aquí empezó todo», dijo Héctor suavemente. «Con esta palabra que escribiste sin saber que me estabas enseñando a creer en el futuro nuevamente». Inés tocó el marco con dedos temblorosos. «No puedo creer que guardaras esto». «Guardé todo», confesó Héctor. «Cada nota que me escribiste, cada pequeño dibujo que hiciste distraídamente. Son los tesoros más preciados de mi colección». Se dirigieron hacia la parte trasera de la librería,
donde Héctor había creado un pequeño salón de lectura con sillones de cuero y una chimenea. Sobre la repisa había una fotografía de ellos tomada durante uno de sus paseos por Malasaña, ambos riendo mientras hojeaban libros en un puesto callejero. «Este será nuestro refugio», dijo Héctor, «cuando el mundo se vuelva demasiado rápido, cuando necesitemos recordar lo que es realmente importante». Inés se giró hacia él, abrumada por la emoción. «Has creado un sueño», susurró. «Nuestro sueño. No he terminado», dijo Héctor, su voz ahora temblando con nerviosismo. Se arrodilló frente a ella, exactamente como había hecho meses atrás en el atelier, pero esta vez extrajo una pequeña caja de terciopelo azul. «Inés Ramírez», comenzó, su voz cargada de emoción, «en esta librería, rodeados de todas las historias de amor que han sido escritas a lo largo de los siglos, quiero escribir la nuestra». Abrió la caja revelando un anillo extraordinario, un zafiro azul profundo, rodeado de pequeños diamantes, montado en oro blanco que había sido trabajado para parecer una pluma antigua. «Este zafiro perteneció a mi madre», explicó, «pero lo hice rediseñar para ti. La pluma representa tu arte. Los diamantes son todas las palabras hermosas que has escrito y que escribirás, y el zafiro es eterno, como mi amor por ti». Inés sollozaba ahora, incapaz de hablar. «¿Te casarías conmigo?», preguntó Héctor. «¿Aquí en nuestro lugar especial delante de todos los libros que hemos amado juntos?» «Sí», logró susurrar Inés. «Sí, sí, 1000 veces sí». Héctor deslizó el anillo en su dedo y encajó perfectamente, como si hubiera sido hecho específicamente para ella. Se levantó y la besó mientras las velas creaban un halo dorado a su alrededor, mientras las palabras de miles de poetas muertos parecían susurrar bendiciones desde las estanterías. «Te amo», susurró Héctor contra sus labios. «Te amaré en cada página que escribas, en cada viaje que hagamos, en cada día que me despierte a tu lado». «Y yo te amaré a ti», respondió Inés. «En cada letra que trace, en cada libro que leamos juntos, en cada momento de esta vida hermosa que estamos construyendo». Afuera, los primeros invitados comenzaban a llegar para la inauguración, pero dentro de la librería, en el corazón de su propio cuento de hadas, Héctor e Inés sabían que ya habían encontrado el final perfecto, un amor que honraba tanto sus sueños individuales como la magia que creaban juntos. Un año después, la librería-galería Esperanza había florecido más allá de todas las expectativas. Se había convertido en un punto de encuentro para artistas, escritores y amantes de los libros de todo Madrid y más allá. Los fines de semana se organizaban talleres de caligrafía que Inés dirigía personalmente, y Héctor había comenzado a dar charlas sobre la importancia de preservar oficios artesanales en el mundo moderno. Esa mañana de noviembre, mientras Inés organizaba una nueva exposición de manuscritos medievales prestados por el Museo del Prado, se sintió mareada de repente. Se aferró al borde de una vitrina, respirando profundamente hasta que la sensación pasó. Héctor, que estaba revisando facturas en el pequeño despacho que habían instalado en la parte trasera, notó inmediatamente que algo había cambiado en su expresión cuando se acercó a él. «¿Estás bien?», preguntó dejando los papeles a un lado. «Creo que sí», respondió Inés, pero había algo en su voz que hizo que él la mirara más atentamente. Durante los últimos días había notado pequeños cambios. Inés se cansaba más fácilmente. Había rechazado el vino en las 2 últimas cenas románticas y esa mañana había salido corriendo al baño justo después de despertarse. «Inés», dijo suavemente tomando sus manos, «¿hay algo que quieras decirme?». Ella lo miró a los ojos, y en su mirada él vio una mezcla de emoción, nerviosismo y una felicidad que intentaba contenerse. «Todavía no estoy segura», susurró, «pero creo que deberíamos comprar una prueba de embarazo». El mundo se detuvo para Héctor. La miró fijamente, procesando las palabras, y luego una sonrisa lenta pero radiante comenzó a extenderse por su rostro. «¿En serio?», preguntó, su voz cargada de una emoción tan intensa que apenas podía hablar. «No lo sé con certeza», repitió Inés, «pero he estado sintiendo...».
No pudo terminar la frase porque Héctor la había tomado en sus brazos, alzándola y girando con ella entre las estanterías de la librería, riendo y llorando al mismo tiempo. «Te amo», decía una y otra vez. «Te amo tanto, y si es verdad, si realmente...» «Primero confirmémoslo», dijo Inés riéndose a través de sus propias lágrimas. «Pero Héctor, yo también lo espero. Deseo que sea verdad». Esa tarde cerraron la librería temprano y fueron juntos a la farmacia. La prueba confirmó lo que ambos ya sabían en sus corazones. Dentro de unos meses serían 3. Esa noche, en su apartamento que ahora compartían, cenaron a la luz de las velas que se habían convertido en su tradición. Héctor no podía dejar de mirar a Inés, imaginando cómo sería ver crecer su vientre, sentir las primeras pataditas, preparar juntos el cuarto del bebé. «¿Sabes en qué estoy pensando?», preguntó Inés, acariciando inconscientemente su vientre todavía plano. «¿En qué?». «En que nuestro hijo o hija crecerá rodeado de libros de arte de historia, aprenderá a amar las palabras antes de saber leerlas. Le enseñaremos que la belleza importa», añadió Héctor, «que tomar tiempo para crear algo hermoso no es un lujo, sino una necesidad del alma. Y que el amor verdadero existe», continuó Inés, «que vale la pena esperar por él, luchar por él, construirlo día a día». Se levantó y fue hacia su escritorio, donde extrajo una hoja de papel especial y preparó su pluma favorita. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Héctor. «Voy a escribir la primera carta a nuestro bebé», explicó Inés. «Una que pueda leer cuando sea mayor, para que sepa cómo se sintieron sus padres el día que supieron de su existencia». Héctor se acercó y la observó escribir, maravillándose como siempre de la gracia con que se movían sus manos. Las palabras que fluyeron de su pluma eran hermosas, llenas de amor y promesas para el futuro. «Mi pequeño amor», escribió, «hoy supimos que existes, y nuestro mundo se llenó de una luz nueva. Tu padre y yo te esperamos con corazones llenos de alegría, listos para enseñarte que la vida es más hermosa cuando se vive con pasión, con amor y rodeado de las cosas que alimentan el alma». Cuando terminó, Héctor tomó la pluma y añadió sus propias palabras. «Hijo o hija mía, nacerás del amor más verdadero que he conocido. Tu madre me enseñó que el corazón humano es capaz de crear belleza, incluso en los momentos más difíciles. Espero enseñarte a ti lo mismo». Esa noche, mientras se quedaban dormidos entrelazados, ambos sabían que estaban comenzando el capítulo más hermoso de sus vidas. Su amor había sobrevivido al escándalo, a la distancia, a las dudas, y ahora florecería en una nueva vida que sería el testimonio viviente de que el amor verdadero no solo existe, sino que tiene el poder de crear milagros. En la librería Galería Esperanza, entre miles de historias de amor escritas por otros, la suya propia continuaba escribiéndose día a día, palabra a palabra, con la paciencia y el cuidado de quien sabe que las cosas más hermosas de la vida merecen ser creadas a mano con amor y para la eternidad. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos, podemos reescribir nuestras propias historias.